35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y hoy día vamos a hablar de la necesidad que tenemos todos nosotros de ser pastoreados. Vamos a orar al Señor antes. Oremos. Amado Dios, queremos pedirle que usted pueda estar con nosotros en este sermón, que su gracia nos acompañe, nos dirija, Señor, y podamos ser nutridos con su preciosa palabra. Habla a nuestro corazón y diríjanos, Señor, como el buen pastor dirige a sus ovejas. Le alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Nótese el texto que quiero enfatizar. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Normalmente cuando se usa este texto, se usa para predicar acerca de misiones, de la mies, ¿cierto?, del enviar obreros, pero hoy quiero enfatizar solamente el texto, tomarlo como base para lo que vamos a hablar el día de hoy, y es el versículo número 36. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas nuestro Señor Jesucristo, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestra tendencia como seres humanos es siempre seguir nuestro propio juicio, siempre seguir el juicio de uno mismo, seguir las inclinaciones de nuestro corazón, y muchas veces, hermanos, amigos, nosotros creemos que lo sabemos todo, creemos que no necesitamos guía, que ya hemos aprendido lo suficiente en esta vida, pero la Escritura nos enseña, sobre todo en el libro de Proverbios, que aún el sabio, aún el que sabe mucho, ¿cierto?, que le ha dado sabiduría al Señor, aún el sabio, el entendido, necesita escuchar el consejo, y aún el sabio y el entendido quieren siempre aprender más. No hay nada en la vida, una persona que no es pastoreada, que no es guiada, que no escucha consejo. El sabio le gusta aprender. Dice la Biblia que el sabio escuchará ciencia, aprenderá ciencia y querrá saber más, querrá conocer más. Cuando nosotros tenemos esa actitud de no ya querer aprender, de no querer escuchar consejo, de que nadie nos diga nada, entonces la soberbia, el orgullo ha llenado nuestro corazón. Debemos ser seres, personas creyentes que siempre están aprendiendo, que tienen un espíritu enseñable. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, en ocasiones notamos la necedad de su corazón. Cuando usted le está diciendo algo y interrumpe en medio de la orden, y ellos dicen, no, sí, ya lo sé, ya lo conozco, ya sé cuál es la orden, ya sé lo que me va a decir. Y notamos la necedad, el orgullo de su corazón. A veces nos pasa a nosotros cuando leemos las Escrituras. Vamos a la Biblia y estamos leyendo y pensamos que eso ya lo sabemos. Que estamos pasando otra vez por el mismo texto y que ya sabemos lo que va a decir. Pero no abrimos nuestro corazón para poder aprender más de la palabra del Señor, para poder llenar nuestro corazón de Dios, para que Dios nos muestre las cosas que no hemos visto en esos textos que quizás hemos pasado una y otra vez. Yo creo que te ha pasado en la vida cristiana, que tú has leído la Biblia quizás varias veces, ya completa, ya has pasado una vez por algún texto, pero cuando pasas quizás a la 10ª vez por ese texto o más de 10 veces, te diste cuenta que no habías aprendido nada aún. El Señor abrió tus ojos en la madurez que te ha ido dando y te enseñó a través de ese texto cosas que antes no habías visto. Por eso dijo el salmista en el Salmo 119, abre mis ojos, en su oración al Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces no podemos decir nosotros eso ya lo sé. A veces nos volvemos poco enseñables, hermanos, y creemos que ya hemos aprendido lo suficiente. La Biblia, la Escritura, hace una analogía
del creyente comparándolo con una oveja. Nos compara con ovejas. Las ovejas viven en rebaños. Por eso que cuando alguien dice, no, yo soy creyente, soy cristiano, pero en mi casa, a mi forma, a mi manera, eso no existe en la Biblia. Porque la Biblia compara al creyente con ovejas y las ovejas siempre están en el rebaño del Señor. Entonces yo no puedo ser creyente a mi manera, a mi forma, sino debo serlo a la manera que Dios lo establece en su palabra. Dios ha dejado los parámetros de cómo nosotros debemos adorarle, de cómo nosotros debemos servirle, de cómo nosotros debemos cumplir los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con la adoración a Dios y que se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No es a mi forma, es a la forma de Dios, a la manera que Dios lo ha establecido en su palabra. Y las ovejas viven en rebaños, siempre están en grupos y siempre siguen a un pastor cuando se necesitan mover de un lugar a otro. Reconocen a su pastor, reconocen el aspecto y reconocen la voz. Jesús mismo dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, hermanos, debemos entender que hay peligros en no ser pastoreados. Hay peligros en no ser guiados. Cuando una oveja no es guiada por su pastor en el rebaño, entonces corre un peligro de la cual la oveja no siempre está apercibida. Puede perderse, puede desviarse, puede enredarse en un lugar peligroso, puede caer en el lodo, porque no tiene la guía de su pastor. Entonces las consecuencias de esta actitud que muchas veces nosotros tenemos de autosuficiencia puede ser desastrosa para el creyente. Jesús en este texto nos dice que Él, al ver las multitudes, al ver a la gente ahí en Palestina, dice que sintió compasión de ellas porque eran como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Estaban sin guía, sin luz, sin alimento, sin poder encontrar el camino correcto, sin poder encontrar su rebaño, a su gente, a los suyos. Y estaban desamparados como ovejas sin pastor. La Escritura nos dice en Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay una triste realidad de no tener un pastor. Nosotros nacemos en esa condición. Nacemos como ovejas desamparadas y dispersas sin pastor. Dice Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6, ciertamente, ¿recuerdan ese texto? Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, hablando de la muerte de Cristo, del sacrificio de nuestro Señor, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él, dice el texto, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero luego dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos venimos a este mundo como ovejas descarriadas, como ovejas desviadas del redil del Señor. Entonces necesitamos esa guía, necesitamos esa sabiduría que no tenemos. Y vemos a Jesús aquí en este texto, viendo a estas ovejas descarriadas, extraviadas, sin pastor y sintiendo compasión de ellas. Porque no hay nada más triste, no hay una realidad más triste que una oveja sin pastor. Es por eso que debemos orar al Señor, como dice el texto también aquí, para que envíe obreros a su mies, para que envíe obreros que nos pastoreen. No somos lo suficientemente maduros, hermanos, para ser guiados por nuestro propio corazón. Nuestro corazón es engañoso, es perverso. Por lo tanto, necesitamos la guía del pastor, del buen pastor. Nuestros propios pensamientos no nos pueden llevar a un buen camino si no están guiados por el Señor. Entonces, cuando pensamos en esas personas que están sin Cristo, en esas personas perdidas, desviadas, debemos verlas como ovejas sin pastor. El otro día estaba en la Plaza San Carlos y miraba, había mucha gente circulando para allá y para acá, y pensaba en este texto justamente, y veía a esa gente como ovejas dispersas y sin pastor. El Señor tuvo compasión de ellas. Nosotros también debemos tener compasión por los perdidos, por aquellos que no tienen a Cristo.
Y eso nos debe motivar a hablarles del Evangelio, a predicarles la palabra del Señor para que ellos puedan venir a los pies de Jesús y orar al Señor para que Dios envíe obreros a su mies que nos pastoreen. Entonces estas personas perdidas, descarriadas, son dignas de lástima. Cuando alguien no tiene pastor, nadie pregunta por ella, nadie se preocupa por esa alma. Entonces no ser pastoreados, hermanos míos, es una tragedia y todos nosotros lo necesitamos. Todos los presentes aquí lo necesitamos. Dice Ezequiel, capítulo 34, le voy a leer este texto, Ezequiel capítulo 34. Versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. O sea, había un declive, una decadencia en el liderazgo de Israel, y el Señor profetiza contra aquellos pastores que habían despreocupado a las ovejas, porque estas ovejas andaban sin pastor, andaban errantes, andaban corriendo peligro, podían ser presa de cualquier lobo. El Señor Jesucristo no condenó a los fariseos por lo mismo. Ellos debían ser los pastores, los guías, los que enseñaban a Israel la palabra de Dios. Pero el Señor les dice, ustedes no son el pastor, ustedes son asalariados, simplemente que están ahí por recibir algo a cambio de las ovejas, pero cuando viene el peligro ustedes se van. En Lucas capítulo 15, el Señor dice una parábola, desde el versículo 13 en adelante dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta parábola nos muestra que el Señor, nuestro Dios, va al encuentro de las ovejas descarriadas, de estas ovejas dispersas que no tienen pastor, porque la única solución a nuestro descarrío es que tengamos un pastor. La única solución a nuestro desvío es que el Señor vaya a nuestro encuentro. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el buen pastor? ¿Quién es el pastor que todos nosotros necesitamos? Dios. Dios es el buen pastor. ¿Qué dice el Salmo 23, hermanos? Que conocemos, que lo sabemos quizás de memoria. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando Dios es mi pastor, nada me faltará. Esa es la determinación, lo que dice David, sabiendo quién era Dios. Si Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él, note, Él me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando ande yo en valle de sombra de muerte, ¿qué pasará? No voy a temer mal alguno, porque Él estará conmigo, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es nuestro pastor. Voy a dejarme conducir para que Dios me lleve a esos pastos que necesito, a esos pastos que me alimenten.
Es una declaración del salmista. Dios es mi pastor. Y cuando estoy con Él, bueno, nada me faltará. Él me guiará. Él me sustentará. Él me llevará por buenos pastos. Él me hará descansar. Él me quitará los temores. No temeré, porque Él estará conmigo. En el Salmo 95, versículo 6, dice la Escritura ahí: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él es el que nos hizo. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, y en ese contexto está ese texto, nosotros somos pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz como ovejas, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué Dios usa, hermanos míos, para pastorear a sus ovejas? Su palabra, su voz. Si oyereis como ovejas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, el no ser pastoreados nos lleva finalmente a tener un corazón endurecido. Porque si no estamos oyendo la voz del Señor, si no estamos siendo guiados por Él, si no estamos siendo pastoreados por Él, entonces nuestro corazón se va a endurecer. Jesús, hermanos, es nuestro buen pastor y necesitamos la guía de Él. Mire lo que dice, voy a seguir citando algunos textos más. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 25, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nos habla del Evangelio, y mire lo que dice a continuación: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y obispo de nuestras almas? El Señor Jesucristo. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Hebreos capítulo 13, versículos 20-21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Cristo es el gran pastor de las ovejas, es el que dio su vida por las ovejas, es el que hace la obra en nosotros, el que nos hace aptos para hacer su voluntad, porque Él hace en nosotros, como dice el texto, lo que es agradable delante de Dios. Dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15 en adelante. Apocalipsis 17, 15 dice: por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Un día estaremos en la presencia del Señor, cuando todo esto termine, cuando nos partamos, y allí estaremos siendo pastoreados eternamente por el Señor. Y Él cuidará de nosotros. Él quitará toda lágrima. Él quitará todo dolor de nuestro corazón. Y estaremos siempre disfrutando de los cuidados perfectos del buen pastor, de aquel que dio su vida por las ovejas. El texto más conocido quizás que habla de que Jesús es nuestro pastor, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor, palabras de Cristo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. Está hablando de los fariseos. Y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahí está hablando de los gentiles, de la salvación que va a llegar también a nosotros, a los que no somos judíos de nacimiento. Entonces Jesús se declara el buen pastor, aquel que dio su vida por las ovejas, que cuida de los suyos y que nos pastorea. Hermanos, tenemos el tremendo privilegio de ser pastoreados por Cristo Jesús. Es un tremendo privilegio. Es una tremenda bendición que nosotros tenemos. El pastoreo de nuestras almas no se trata primariamente de hombres. No soy yo, el pastor Gabriel Barahona, el buen pastor de esta iglesia. No se trata de lo que hombres hacen por nosotros, sino de lo que Dios hace por nosotros y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Todos necesitamos ser pastoreados. Ahora, entendemos que no estamos solos, que Jesús es el que nos alimenta, Jesús es el que nos guía, Jesús es el que nos sostiene. Alguien que anda solo, como dijimos hace un rato, es digno de lástima. Es como una oveja desamparada de la cual Jesús tuvo compasión porque está solo, pero nosotros no estamos solos, tenemos al Señor que nos alimenta, nos guía. Ahora, en un sentido práctico, ¿cómo el Señor nos pastorea? ¿Cómo el Señor nos guía? Bueno, a través de dos formas que son importantes. Número uno, el método del Señor es por medio de su palabra. Siempre el Señor nos va a pastorear por medio de su palabra. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros tomar buenas decisiones en la vida? ¿Cómo podemos hacer buenas elecciones? Bueno, guiados por su palabra, recibiendo el consejo de la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos ser buenos esposos, buenos padres? Las hermanas, buenas esposas, buenas madres, buenos hijos. ¿Cómo podemos servir de manera correcta en la iglesia? ¿Cómo puedo descubrir mis dones y talentos? ¿Cómo puedo servir a Dios? Bueno, por la palabra de Dios. La palabra es suficiente para nosotros. No necesitamos nada fuera de la Escritura. En la Escritura está todo lo que nosotros necesitamos para ser pastoreados, para ser guiados. Toda la Escritura, dice la palabra en Timoteo, es inspirada, es exhalada, soplada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, a través de la palabra de Dios, que es útil para todo eso, tú puedes ser completamente preparado para toda la obra de Dios. Porque Dios nos pastorea y nos equipa, nos capacita a través de su palabra. Déjate ser guiado por la palabra de Dios. No selecciones los textos que tú quieres obedecer y los que no. Toda la Escritura es útil y toda la Escritura es inspirada por Dios. No digas, no, que yo ya sé eso. Porque no sabes, necesitas ser guiado, necesitas ser pastoreado. Necesitas al buen pastor que dio su vida por las ovejas. Entonces, hermanos, mientras más Biblia, más pastoreado voy a ser. Mientras más tiempo pase en la palabra de Dios, mientras más la memorice, más la medite, más la lea, más la estudie, más voy a ser pastoreado por el Señor. Más voy a escuchar la voz de Dios y así mi corazón no se va a endurecer. Por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Necesitamos de la palabra de Dios para ser pastoreados. Y para ir cerrando ya, el otro método del Señor que usa para pastorearnos es por medio de otros, por medio de pastores humanos, por medio de la misma hermandad. Primariamente los pastores de la iglesia. Ahora que estamos en la gracia, hemos conocido al Señor, no significa que no necesitamos pastores humanos, necesitamos esa guía de los hombres que Dios ha dejado para pastorearnos. Hermanos, nosotros debemos pasarnos la vida siendo pastoreados. Es por eso que el Señor dejó en la Escritura, lo hablamos ayer en la reunión de miembros, dejó en la Escritura la pluralidad pastoral, que es el método bíblico, lo correcto, lo que debemos aspirar, desear y orar todos nosotros, para que todos no solamente ustedes sean pastoreados por el pastor, sino que los pastores sean pastoreados entre ellos, porque también necesitan pastores humanos. Yo necesito ser pastoreado, hermano. No solamente por el Señor directamente, sino por un pastor humano que el Señor ponga en nuestra iglesia. Porque también necesito esa guía, también necesito ese consejo, también necesito ese aliento.
de parte del Señor. Y Dios usa a hombres, ha usado a hombres durante toda nuestra vida para alentarnos, para motivarnos, para ayudarnos a seguir adelante. Toda la vida seremos nosotros pastoreados. Déjate pastorear entonces por el Señor, que dio su vida por ti. Déjate pastorear por la palabra de Dios. Y déjate pastorear por los pastores humanos que Dios ha puesto para ti, para tu vida, para tu bienestar espiritual. ¿Necesitamos pastores? ¿Necesitamos ser pastoreados? Por supuesto. Pero también necesitamos una buena actitud para ser pastoreados. Y a veces como miembros carecemos de eso. A veces hay personas que dicen, no, que el pastor no me llama, que el pastor no me visita. Pero cuando el pastor le habla, lo visita, él no quiere abrir su corazón. Se cierra, ¿qué se mete en mi vida? Bueno, necesitamos ser pastoreados. Necesitamos abrir el corazón. Necesitamos ayuda espiritual para nuestra alma. Necesitamos la actitud para ser pastoreados. Tenemos una cultura nosotros donde no queremos que nadie se meta en nuestra vida. Pero si quieres ser pastoreado, implica que se involucren en tu vida espiritual. No se van a involucrar en toda área de tu vida, pero sí en tu vida espiritual. Entonces el mandato a nosotros, los que estamos en el ministerio pastoral, es pastorea. El llamado de Dios para los miembros es déjate pastorear. ¿Qué dice primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4? Ruego, eso es un texto que me pega mucho al corazón y me encanta el verso 4 específicamente. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad, pastorear. Eso quiere decir la grey de Dios, el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esto me encanta. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto es un versículo que nos pega a los pastores. Cuando aparezca nuestro príncipe, el gran pastor, entonces, si hemos sido fieles, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Nos han sido confiadas almas a los pastores, y esas almas son del Señor. Cristo dio su vida por ella. Por eso debemos cuidarla y hacer un buen trabajo. Entonces, Cristo ha encargado a los pastores que nos cuiden. Hermanos, los pastores son dones de Dios para la iglesia. Por eso es lo que les decía ayer, nosotros tenemos que observar cuáles son los dones que Dios ha dado para la iglesia. Los dones para el cuidado, los dones para la enseñanza, los dones para la administración, para el pastoreo de las almas. Son dones. Son ovejas, igual que todos, pero con dones que Dios ha dado para el servicio a la iglesia, para el pastoreo, para Dios hablar con su palabra a través de aquellos que exponen la palabra. Somos mensajeros de Dios, profetas de Dios, para hablar lo que Dios tiene que decirle a su pueblo. Pero no solamente Dios ha dejado pastores humanos dentro de la iglesia, hay otra forma de pastoreo que nosotros también recibimos, el matrimonio. En el matrimonio tú debes ser pastoreado por tu esposo. Hermana, los esposos somos a veces pastoreados también por nuestras esposas. Porque uno de los propósitos del matrimonio es ser más conformado a la imagen de Cristo. Por lo tanto, debe haber un pastoreo, debe haber una supervisión, un cuidado mutuo. Y Dios no solamente está Él, no solamente está su palabra, no solamente hay pastores humanos, sino que ha dejado la hermosa institución del matrimonio para ser pastoreados. Ha dejado padres para pastorear a sus hijos. Los padres somos responsables de nuestros hijos y de pastorear su corazón. Porque hay padres que le dicen, te voy a acusar al pastor. ¿Qué va a hacer el pastor? Va a tenerme miedo porque cree que le voy a hacer algo. Tú eres responsable. O pastor, hable con mi hijo. Sí, yo puedo hablar, puedo enseñar la palabra de Dios, pero es tu responsabilidad pastorear su corazón. Es tu responsabilidad. Entonces en el matrimonio hay pastoreo, hay padres que deben pastorear la vida de sus hijos y hermanos. Tenemos hermanos donde podemos pastorearnos y supervisarnos unos a otros.
Tenemos amigos. Hermanos, la verdadera amistad es una amistad que se pastorea, que se ayuda, que se guía, que se motiva a servir también más al Señor. Mira, acompáñame a este texto para que veamos esta realidad de la Biblia. En Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. O sea, reconozcan a aquellos que están presidiendo, a aquellos que están trabajando por la obra de Dios, que están pastoreando y os amonestan y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por lo que hacen. Tened paz entre vosotros. Ahí está el pastoreo, ¿cierto? El valor que tiene la labor pastoral. Pero mire lo que dice el verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Se da cuenta que hay un pastoreo de los que presiden, de los líderes que están puestos en la iglesia, pero también hay un pastoreo entre la hermandad, entre los mismos hermanos que dicen que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles. Ese es un deber de todos nosotros, de supervisar nuestras vidas espirituales. Por eso que yo no puedo decir, oye, no se metan en mi vida. Hasta ahí nomás, el saludo y listo, ¿cómo estás? Y nada más. Porque al ser parte de esta iglesia soy responsable también de dar cuenta. Y tengo la necesidad, reconozco la necesidad de ser pastoreado por otros hermanos. Porque eso es parte de la vida de iglesia. Eso es parte de la vida de oveja. Eso es parte de estar en el rebaño del Señor. Y de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el Señor nos pastorea de diversas formas. Por eso debemos, dice la Biblia, estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese estímulo, esa exhortación, ese ánimo, esa oración, es un pastoreo que debemos tener los unos con los otros. Debemos exhortarnos, dice la Biblia, animarnos, aconsejarnos con la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos hermanos en tu vida cristiana, quizás de diferentes iglesias, Dios ha usado para edificar tu vida? Podrías dar testimonio quizás de varios que Dios ha usado para pastorear tu corazón. Pero el Señor lo ha usado como un instrumento para comunicarte su palabra. Hermanos, la iglesia y el ser miembro de una iglesia es más que la dinámica de venir a escuchar el domingo y listo. Debemos ser pastoreados. Es un rebaño de ovejas que necesitan ser pastoreados porque tienen a un pastor, porque no estamos desamparados, porque el Señor nos guía con su palabra. Entonces es lamentable cuando hay almas que no se dejan pastorear. Es triste no ser pastoreado, pero qué maravilloso, hermanos, es saber que Cristo es nuestro pastor, que tenemos el buen pastor, al pastor perfecto, al príncipe de los pastores, que nos ama tanto, nos ama de tal forma que dio su vida por las ovejas. Murió en la cruz para que tú y yo pudiésemos tener salvación, para que tú y yo pudiésemos tener esperanza, para que tú y yo no estuviésemos por los montes, no estuviésemos desamparados, no estuviésemos en peligro, sino en el rebaño, sirviéndole, honrándole, buscándole. Es por eso, amigo mío, que si tú no tienes a Cristo y te ves hoy como una oveja desamparada, sin pastor, ven al buen pastor, ven a Cristo, porque Él te cuidará. Hallarás en Él buen alimento, hallarás en Él buenos pastos, y Él te cuidará con ternura y con amor. Él no es tirano. Él no abusa de sus ovejas. Él las cuida con tierno amor, porque Él dio su vida por las ovejas. ¿Te estás dejando pastorear por el buen pastor? Pregúntate, hermano, ¿eres pastoreable? ¿Eres una persona pastoreable? ¿Eres una persona enseñable? Es una persona que quiere aprender, que está constantemente aprendiendo y que está dispuesto a cambiar, a ceder a su orgullo para cambiar cuando es aconsejado por la palabra de Dios. ¿O estás viviendo como una oveja descarriada, como una oveja sin pastor? Bueno, si es así, necesitas volverte al Señor, volverte a Jesús de todo corazón para ser pastoreado. Porque si el Señor es nuestro pastor, ¿qué dice el Salmo 23? Nada nos faltará.
estaremos suplidos, todas nuestras necesidades estarán cubiertas. Estaremos bien alimentados, con buenos pastos, porque el Señor es nuestro pastor. Hermanos, seamos ovejas, vivamos como ovejas, porque necesitamos esa guía. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Separados de Él estamos perdidos. Necesitamos de la gracia, la misericordia y la guía del buen pastor que dio su vida por las ovejas. Oremos a Dios, cerremos nuestros ojos. Y recuerda, si tú no tienes pastor, si Cristo no ha sido tu pastor, hoy puedes hacerle tu pastor clamando de lo profundo de tu corazón, en oración y pidiéndole a Él que pastoree tu vida, que pastoree tu corazón, que te salve, que te perdone y que te ayude a vivir para Él, a ser una oveja de su rebaño, a ser oveja de su prado. Oramos. Amado Dios, agradecemos este tiempo, Señor, con tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, porque ella nos habla verdad, porque no hay mentira ni error, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos a través de ella, Señor. Guíanos y alimentanos. Llévanos por buenos pastos, por buenos caminos, Señor. Y ayúdanos a ser ovejas pastoreables, ovejas enseñables, ovejas que escuchen la voz de su pastor y le siguen. Si hay alguna oveja descarriada hoy, Señor, tú vuélvela al redil, vuélvela al rebaño, vuélvela a ti, Señor, porque tú eres el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Te alabamos, Dios, te alabamos a Cristo por ser nuestro Señor y Salvador. En Él oramos y pedimos y agradecemos. Amén.